Raúl Velasco Ramírez muere exactamente como vivió sus últimos 8 años. Solo. El teléfono no suena. Las llamadas que antes llegaban sin cesar, los representantes que mendigaban un minuto de su tiempo, los artistas que bajaban la cabeza, esperando su aprobación, todo eso se ha ido. La enfermedad, esa hepatitis C silenciosa, que comenzó a devorarlo en los años 90, se ha cobrado su última factura. La cirrosis hepática ha apagado la voz que durante décadas fue ley. Afuera, muy lejos de esta habitación vacía, los noticieros preparan sus homenajes institucionales. Hablarán del pionero, del hombre que impulsó carreras, del ícono de la televisión mexicana. Dirán frases bonitas, mostrarán archivos cuidadosamente seleccionados, omitirán las zonas oscuras. Es lo que hace el sistema cuando uno de los suyos cae. Lo envuelve en papel de regalo y lo entierra con dignidad. Pero hay algo que ningún homenaje puede enterrar. El verdadero espanto no ocurre el día de su muerte. Ocurre después. Ocurre cuando los testimonios comienzan a emerger, como cadáveres que se niegan a quedarse bajo tierra. Ocurre cuando las voces, que durante décadas se mantuvieron calladas, encuentran por fin el valor para hablar. Ocurre cuando el país empieza a preguntarse, ¿cuánto poder puede concentrar un solo hombre, antes de que ese poder se convierta en veneno? Para entender esa pregunta, hay que volver atrás. Mucho atrás. Hasta un pueblo polvoriento de Guanajuato, donde un niño aprendió la lección más brutal de todas. La invisibilidad duele más que el hambre. Celaya, 1933. Raúl Velasco Ramírez nace el 24 de abril en una familia de escasos recursos. Su padre tiene una tienda de abarrotes llamada La Violeta. Y desde muy pequeño, el niño aprende que el dinero no es solo monedas, es permiso, es puerta, es la diferencia entre ser alguien y ser nadie. Trabaja como mensajero, como operario de tractor, como chofer. Cada oficio le enseña lo mismo. El mundo está dividido entre los que dan órdenes y los que las obedecen. Y él, desde lo más bajo de esa escala, mira hacia arriba con una mezcla de admiración y rencor. No quiere ser famoso, quiere ser el que decide quién es famoso. A los 20 años, alrededor de 1953, abandona Celaya. La Ciudad de México lo espera con sus luces y sus sombras, con sus promesas y sus devoraciones. Pero Velasco no llega como un soñador ingenuo. Llega como un observador. Trabaja como contador en el Banco Nacional de México, y allí aprende algo que ningún banco enseña en sus manuales: a contar personas, a clasificarlas, a medir su valor, a entender que el poder no es ruido, es silencio, es la capacidad de mirar a alguien y saber que su destino depende de ti. Luego viene el periodismo, las revistas, la crítica de cine, la radio. Velasco observa desde las sombras cómo se construye una estrella, pero sobre todo, cómo se construye una mentira útil. Descubre que la industria no vende talento, vende narrativa, vende obediencia disfrazada de oportunidad. Y entiende algo que la mayoría tarda décadas en comprender. El público cree que el éxito ocurre en el escenario, pero el éxito se firma antes, en oficinas donde nadie aplaude. En los años 60, el destino lo cruza con el hombre que cambiaría su vida para siempre. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el dueño de Televisa. El hombre que entendía que la televisión no era entretenimiento, era territorio. Y en ese territorio, Azcárraga necesitaba un guardián. Alguien que decidiera quién pasaba y quién no. Alguien que entendiera que el control no se ejerce con gritos, sino con sonrisas. Azcárraga invita a Velasco a integrarse a Telesistema Mexicano. Le pide que cree un programa, algo que una a las familias los domingos, algo que defina el gusto popular, algo que convierta a Televisa en el altar de la cultura mexicana. Y así, el 14 de diciembre de 1969, nace Siempre en Domingo. 9 horas de duración en sus inicios. Secciones dedicadas al folclore, a la música, a los valores juveniles, al Festival de la OTI. Pero lo que nadie dice en voz alta es que Siempre en Domingo no es solo un programa. Es una aduana, una frontera, un filtro que decide quién existe y quién desaparece. Entrar significaba fama, quedarse fuera, olvido. Y muy pronto, los artistas aprendieron que el talento no bastaba. Había que agradar, había que someterse, había que callar. Velasco construye su imperio sobre una regla no escrita. Si él no te quiere, no existes. Y el país, domingo tras domingo, acepta esa autoridad como si fuera natural. Millones de familias se sientan frente al televisor, y ven a un hombre sonriente que presenta a unos, ignora a otros, decide quién vuelve y quién no vuelve jamás. Todo ocurre con una sonrisa. Esa es la sofisticación del control.
Pero detrás de esa fachada de normalidad, algo comienza a crecer. Algo oscuro. Los rumores empiezan a circular en los pasillos de Televisa, en los camerinos, en las antesalas donde los representantes aprietan carpetas y las cantantes jóvenes aprietan la garganta para no temblar. Se habla de un catálogo secreto, de favores exigidos, de puertas que solo se abren a cambio de algo más que una canción. Se habla de una red que convertía a ciertas mujeres en mercancía para ejecutivos y patrocinadores. Televisa lo niega, muchos lo niegan, y justamente por eso el tema se vuelve un fantasma. Porque cuando algo se niega con tanta fuerza, no desaparece, se hunde, se pudre abajo. Y en esa podredumbre, el nombre de Velasco aparece una y otra vez como el guardián de la puerta. No siempre como autor directo, a veces como testigo, a veces como parte del mecanismo, pero siempre como alguien que sabía exactamente qué significaba entrar y qué significaba quedarse fuera. Entregarse no siempre fue sexo. A veces fue dignidad. A veces fue aceptar que te midieran como si fueras un producto. A veces fue permitir que te hablaran del cuerpo en televisión nacional, como si tu cintura o tu peso fueran el verdadero talento. A veces fue aguantar una broma que te hacía chiquita frente a millones. Porque el castigo no era una pelea. El castigo era el silencio. El castigo era no volver. Y entonces, frente a las cámaras, comenzaron las ejecuciones públicas. El 17 de enero de 1982, un cantante joven llamado Fernando Villares, conocido como El Zorro, sube al escenario de Siempre en Domingo. Llega con la mezcla de ilusión y nervios que se ve en los ojos de quien está a punto de jugarse la vida en 5 minutos. Lo acompaña un respaldo importante, Amparo Rubín, alguien con nombre y peso. En cualquier otro escenario, eso bastaría para sentirse protegido. Pero aquí no, aquí el juez es uno solo. Velasco no espera a que la canción haga su trabajo, no deja que el público decida, no disimula, suelta la frase como quien baja una palanca, dice que no lo siente auténtico, que lo ve complicado, que no le ve futuro. No es una crítica artística, es una sentencia de muerte profesional. Un no existes, transmitido en vivo, para que millones lo vean. No es solo la humillación del momento, es la certeza de que a partir de ese segundo, el teléfono dejará de sonar. Los productores se harán los distraídos, las disqueras cambiarán de tema. Y aunque después lleguen disculpas, presiones internas, una rectificación forzada, el daño ya está hecho. El público olvida rápido, pero la industria no. La industria memoriza los vetos. Ese episodio no fue un accidente, fue un mensaje. Velasco estaba enseñándole a todos los demás artistas lo que pasa cuando no encajas, cuando no te sometes, cuando no logras agradar al dueño de la puerta. Una ejecución simbólica, un sacrificio necesario para que el resto aprenda disciplina. Avanzan los años, 1990. Thalía aparece como solista, con el tipo de brillo que debería ser intocable. Pero la intocabilidad no existe cuando la cámara pertenece a otro. Velasco la mira y lanza una etiqueta que parece broma, que parece comentario suelto, pero que queda clavada como un alfiler, corrientota. Una palabra que lo contiene todo, clase, desprecio, jerarquía. Como si dijera, te permito estar aquí, pero recuerda quién decide si eres digna. Thalía sonríe, porque en esa televisión, sonreír era sobrevivir. Y si crees que este tipo de violencia solo existía contra mujeres jóvenes, mira lo que pasó con un hombre que después sería rey. Joan Sebastián. Hubo un tiempo en que todavía era solo un compositor con hambre, un muchacho con canciones, sin el respeto que más tarde le daría el país. Velasco lo rechaza, lo minimiza, le niega el minuto que era oxígeno. Y años después, cuando Joan ya no necesita permiso para llenar palenques, lo enfrenta. Le recuerda el desprecio en la cara, frente a cámaras, obligándolo a pedir disculpas. Ese momento es más grande de lo que parece. Es la prueba de que el poder de Velasco no era natural, era prestado. Y cuando el prestamista ya no te necesita, el miedo cambia de bando. Pero lo más perverso de Siempre en Domingo no eran las humillaciones famosas, era la lista invisible, los que no podían hablar, los que eran castigados sin que hubiera un clic viral para demostrarlo. Coque Muniz, interrumpido, señalado por un supuesto playback. Cepillín, vetado, empujado fuera del sistema por una pelea que no se discute en público. Lupe Esparza, comparado de forma degradante con un gorila. Lucha Villa,
presionada por el cuerpo como si el peso fuera pecado. Cada uno, una advertencia para los demás. Y fíjate en el patrón. No era un arrebato ocasional. Era método. Porque humillar en vivo tiene una ventaja. No solo destruyes a uno, dominas a 100. El artista que mira desde su casa aprende a callar. El representante aprende a negociar con la cabeza baja. La joven cantante aprende que la belleza se mide con una frase cruel. El público aprende a reír como si fuera normal. Y así se construye una cultura donde la violencia se disfraza de entretenimiento. Pero los sistemas tienen un límite. Y cuando ese límite se alcanza, el poder se vuelve frágil. Tan frágil como el cuerpo de un hombre, que sin saberlo, ya ha comenzado a pagar el precio más alto de todos. Porque en los años 90, mientras Velasco seguía decidiendo destinos, algo comenzaba a crecer dentro de él. Algo silencioso. Algo que ningún veto, ninguna humillación, ningún poder absoluto podría detener. La hepatitis C ya había comenzado su cuenta regresiva. Los médicos se lo dijeron con esa frialdad clínica que solo los especialistas pueden permitirse. Hepatitis C. Cirrosis hepática en fase avanzada. Era 1997. En la cima del poder, Raúl Velasco recibió la noticia que ningún hombre de su talla esperaba escuchar. El virus que había contraído años atrás, según versiones extraoficiales, a raíz de una transfusión sanguínea, en la década de los 80, había estado gestándose en silencio dentro de su cuerpo como una bomba de tiempo. No hubo grandes síntomas al principio. Un cansancio aquí, un dolor abdominal allá. Nada que el padrino de la televisión mexicana no pudiera ignorar con la misma arrogancia con la que ignoraba las súplicas de los artistas que mendigaban un minuto en su programa. Pero el cuerpo, a diferencia de los cantantes que él podía vetar con una frase, no obedece órdenes. El diagnóstico llegó como un mazazo. Su hígado, ese órgano silencioso que durante décadas había procesado el exceso de todo, comenzaba a fallar. La hepatitis C no es una enfermedad compasiva. Se instala, espera, y cuando decide atacar, lo hace sin piedad. Velasco, el hombre que había humillado a docenas en vivo frente a millones de televidentes, ahora enfrentaba a un enemigo que no le temía, que no necesitaba su aprobación, que no mendigaba nada. Y entonces el imperio comenzó a tambalearse. Siempre en domingo, ese ritual nacional que durante 28 años había dictado quién existía y quién no, empezó a mostrar grietas. Las emisiones se cortaron de 5 a 3 horas. Las ausencias del conductor se volvieron cada vez más frecuentes. Lo que antes era un programa impecable, una máquina perfectamente engrasada de creación de estrellas y destrucción de sueños, el público, ese mismo que durante décadas había aplaudido sumiso cada domingo, empezó a notar que algo no cuadraba. Y en los pasillos de Televisa, los cuchicheos se intensificaron. Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, el hombre que le había dado a Velasco carta abierta para hacer lo que quisiera, ya no estaba al frente. El poder había cambiado de manos. La nueva generación de ejecutivos, encabezada por Emilio Azcárraga Gin, veía a Velasco como una reliquia de un pasado que ya no encajaba con los nuevos tiempos. El rock en español ya no se escondía. El pop juvenil ya no pedía permiso. México, ese país que Velasco había moldeado a su imagen y semejanza durante 3 décadas, ya no era el mismo. Y en medio de esa tormenta, el cuerpo del padrino seguía desmoronándose. En 1998, la situación era insostenible. Velasco necesitaba un trasplante de hígado. La operación, que se realizó ese mismo año, fue un intento desesperado por detener lo inevitable. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el daño ya estaba hecho. Las secuelas del virus de la hepatitis C seguían causando estragos, afecciones cardíacas, dolores abdominales, un desgaste general que convertía al otrora todopoderoso conductor en un anciano frágil y dependiente. El 19 de abril de 1998, siempre en domingo, se transmitió por última vez. No hubo despedida épica. No hubo lágrimas de cocodrilo frente a las cámaras. Solo un comunicado frío. Una transición silenciosa hacia el olvido. El programa que había sido el altar de la cultura popular mexicana durante casi 3 décadas, se apagó, como se apagan las luces de un estudio cuando la grabación termina. Sin ceremonia. Sin el padrino. Y entonces, el silencio. Raúl Velasco, el hombre que durante 28 años había decidido quién merecía fama y quién debía desaparecer, se encontró de repente fuera del juego. Las llamadas que antes llegaban sin cesar, se espaciaron hasta desaparecer.
Los artistas que antes bajaban la cabeza, ahora evitaban su mirada. El sistema que lo había protegido durante décadas, ya no lo necesitaba. Y los sistemas, como los hígados enfermos, no tienen memoria agradecida. Pero lo peor estaba por llegar. En los años posteriores a su retiro, las historias que durante décadas se habían susurrado en voz baja, comenzaron a emerger con una fuerza imparable. Artistas que ya no tenían nada que perder, empezaron a hablar. Testimonios fragmentados, sí, pero que se repetían con una consistencia escalofriante. Humillaciones públicas, vetos inexplicables, carreras destruidas en cuestión de minutos. Y detrás de todo, siempre, la misma figura. Raúl Velasco, el guardián de la puerta, el hombre que convertía la oportunidad en deuda y la fama en obediencia. La doctora Úrsula Camba, historiadora del Colegio de México, lo resumiría años después, con una frase que resonó como un eco en las redes sociales. Nunca se ha hablado suficiente de lo mala persona que fue Raúl Velasco. Y no era una acusación ligera. Camba enfatizaba que Velasco les arruinó la carrera a un montón de artistas con base en humillaciones, acosos y bloqueos. Era un secreto a gritos, que durante décadas había sido ahogado por el poder del padrino. Y mientras los testimonios comenzaban a filtrarse, dentro de la casa de Velasco, el silencio se volvía cada vez más pesado. El hombre que había sido el centro gravitacional del espectáculo mexicano, ahora vivía recluido en su residencia de Acapulco, lejos de los foros de televisión y de las cámaras que durante décadas habían obedecido cada uno de sus gestos. Su esposa, Dorle Klokov, con quien se había casado en 1974, y sus 5 hijos, intentaban mantener la normalidad, pero era imposible. La enfermedad había transformado al padrino en un anciano frágil, dependiente de medicamentos y cuidados médicos. La cirrosis hepática avanzaba sin piedad, y con ella, la certeza de que el poder no era eterno. Pero la enfermedad no era el único fantasma que lo atormentaba. Había también las preguntas. Esas preguntas que no se atrevía a formular en voz alta, pero que lo perseguían en las noches de insomnio. ¿Cuántas carreras había destruido realmente? ¿Cuántas vidas había marcado con una sola frase? ¿Cuántos de esos artistas que ahora triunfaban sin él guardaban rencor en el fondo de su alma? Y sobre todo, la pregunta más incómoda de todas, ¿había valido la pena? El poder, ese poder absoluto que había ejercido sin límites durante 3 décadas, ya no podía salvarlo. No podía detener el avance de la hepatitis C. No podía devolverle la salud. No podía traer de vuelta a los artistas que había humillado, ni reparar el daño que había causado. El poder, en su forma más pura, se había convertido en una prisión. Y entonces, en medio de esa prisión de silencio y enfermedad, ocurrió algo que nadie esperaba. Los rumores que durante años habían circulado en los pasillos de Televisa, comenzaron a tomar forma de testimonios públicos. Artistas que durante décadas habían callado por miedo a represalias, encontraron el valor para hablar. Y lo que contaron era tan inquietante que incluso los más escépticos tuvieron que prestar atención. Se habló de un catálogo secreto, de favores exigidos, de puertas que solo se abrían a cambio de algo más que una canción. Se habló de una red que convertía a ciertas mujeres jóvenes en mercancía para ejecutivos y patrocinadores. Televisa lo negó, por supuesto. Muchos lo negaron. Y justamente por eso, el tema se volvió un fantasma que se negaba a desaparecer. Porque cuando algo se niega con tanta fuerza, no desaparece. Se hunde, se pudre abajo. Y en esa podredumbre, el nombre de Velasco aparecía una y otra vez como el guardián de la puerta. No siempre como autor directo, a veces como testigo, a veces como parte del mecanismo, pero siempre como alguien que sabía exactamente qué significaba entrar y qué significaba quedarse fuera. Y mientras estos testimonios comenzaban a emerger, la salud de Velasco seguía deteriorándose. Los ingresos hospitalarios se volvieron más frecuentes, los tratamientos más agresivos. El cuerpo, ese cuerpo que durante décadas había sido su herramienta de poder, ahora era su peor enemigo. Ya no podía levantarse sin ayuda, ya no podía hablar sin que la voz se le quebrara, ya no podía controlar nada. El padrino se estaba convirtiendo en un recuerdo. Pero el recuerdo, como los fantasmas, no descansa en paz. Y mientras Velasco se consumía en su cama de hospital, las voces de aquellos a quienes había silenciado durante décadas, comenzaban a hablar con una fuerza que ni siquiera él, en sus mejores tiempos, habría podido acallar. Porque el verdadero poder, el que perdura más allá de la muerte, no es el que se ejerce con miedo, es el que se construye con respeto. Y Raúl Velasco,
El hombre que había construido su imperio sobre el control absoluto, estaba a punto de descubrir que el respeto es la única moneda que no se puede falsificar. Los testimonios llegaron como una marea que nadie pudo contener. Ya no eran susurros en pasillos ni confidencias entre camarines. Eran declaraciones públicas, entrevistas, libros, documentales. Artistas que durante décadas habían guardado silencio por miedo a las represalias del padrino, ahora encontraban el valor para hablar. Y lo que contaban era tan devastador que incluso los más escépticos tuvieron que prestar atención. La historiadora Úrsula Camba, doctora por el Colegio de México, lo expresó con una contundencia que resonó en las redes sociales. Nunca se ha hablado suficiente de lo mala persona que fue Raúl Velasco. No era una opinión, era una constatación histórica. Camba enfatizó que era un ser horrible, porque les arruinó la carrera a un montón de artistas, con base en humillaciones, acosos y bloqueos. La historiadora no estaba sola. Julia Santibáñez, coordinadora de la cátedra Carlos Fuentes en la UNAM, analizó el libro autobiográfico de Velasco, y señaló que nada resalta más que la intención de autocenarse en las nubes. La escritora acusaba al presentador de exagerar en las abulaciones hacia sí mismo. Tanta fanfarria en voz propia activa las suspicacias. Y entonces, los casos comenzaron a emerger con nombres y apellidos. Thalía, la misma a quien Velasco había llamado corrientota, en 1990, rompió el silencio décadas después. Recordó el momento con una mezcla de incredulidad y dolor. Tenía apenas 17 años, acababa de lanzar su primer disco como solista, y el hombre más poderoso de la televisión mexicana la humilló en vivo frente a millones. Desde el día en que debutaste en el programa hasta ahora, has tenido una evolución muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde al de una chica joven alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día, le dijo Velasco, mientras Thalía, visiblemente desconcertada, solo atinaba a reír forzadamente para sobrevivir al momento. Años después, la cantante cuestionaría esa autoridad que el conductor se adjudicó para hacer toda clase de comentarios denigrantes. Joan Sebastián, el poeta del pueblo, también tuvo su momento de revancha. Durante años, Velasco lo había ignorado, rechazado, minimizado. El cantante recordaba cómo, siendo un joven soñador, perseguía al conductor por los pasillos de Televisa, mendigando un minuto de su tiempo. Un día, desesperado, lo abordó. «Señor Velasco, ¿no tuviera usted un momento para mí?» La respuesta fue brutal. «No tengo un momento para ti, estoy muy ocupado. Perdóname, hasta luego». Joan Sebastián hizo entonces una promesa. «Me juré sin coraje, me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí». Y ese día llegó. Frente a las cámaras de Siempre en Domingo, ya convertido en una estrella que no necesitaba el permiso de nadie, Joan Sebastián encaró a Velasco y le recordó aquel desprecio. El padrino, humillado, tuvo que pedir disculpas en público. Fue uno de los pocos momentos en que el todopoderoso Raúl Velasco se vio obligado a bajar la cabeza. Pero no todos tuvieron su revancha. Fernando Villares, el cantante yucateco conocido como El Zorro, nunca se recuperó de la humillación que Velasco le infligió el 17 de enero de 1982. El conductor lo había invitado al programa, pero en medio de la presentación lo interrumpió para decirle que no le veía futuro, que era muy afectado y sofisticado, haciendo referencia despectiva a su homosexualidad. El daño fue tan profundo que Villares abandonó la música y regresó a Yucatán, donde su carrera se apagó para siempre. Velasco, presionado por sus colaboradores, tuvo que invitarlo nuevamente, una semana después, para disculparse. Pero el daño ya estaba hecho. Una carrera destruida en cuestión de minutos. Cepillín, el payaso más querido de México, también sufrió el veto de Velasco. Una pelea entre ambos, nunca del todo aclarada, terminó con el comediante excluido de la televisión durante años. El payaso siempre creyó que Velasco fue el responsable de su marginación. Lucha Villa, la gran dama de la canción ranchera, también fue víctima de la presión del conductor. Una fuerte discusión con Velasco por Siempre en Domingo le cerró las puertas de la televisión. Según algunos testimonios, la cantante cayó en una profunda depresión, que trajo a su vida catastróficas consecuencias. Y a Isabel Ascurán, de Pandora, le quedó grabada la presión sobre el peso. La amenaza velada de que el cuerpo era condición para existir en pantalla. Pero más allá de los casos documentados, estaba el rumor. Ese rumor persistente que se negaba a desaparecer.
Se habló de un catálogo secreto, de favores exigidos, de puertas que solo se abrían a cambio de algo más que una canción. Una red que convertía a ciertas mujeres jóvenes en mercancía para ejecutivos y patrocinadores. Televisa lo negó, por supuesto. Muchos lo negaron. Y justamente por eso, el tema se volvió un fantasma. Porque cuando algo se niega con tanta fuerza, no desaparece. Se hunde, se pudre abajo. Y en esa podredumbre, el nombre de Velasco aparecía una y otra vez, como el guardián de la puerta. Marta Figueroa, quien fue asistente personal de Velasco en la época dorada del programa, reveló detalles escalofriantes sobre el funcionamiento interno. Según su testimonio, el señor era quien decidía quién iba a estar en el escenario. Y él decidía verle 3 programas seguidos, o mejor, nada más uno. Figueroa describió a Velasco como alguien tremendo, porque de veras, hacía lo que se le. Nadie lo podía dominar, ni su disquera, ni nadie. El poder absoluto en su máxima expresión. Y mientras estos testimonios se multiplicaban, la salud de Velasco seguía deteriorándose sin piedad. El diagnóstico de hepatitis C, recibido en 1997, había sido solo el principio. La cirrosis hepática avanzaba como un invasor silencioso, devorando el cuerpo que durante décadas había sido su herramienta de poder. En 1998, Velasco se sometió a un trasplante de hígado, una operación desesperada, que los medios locales señalaron como el golpe final que precipitó la cancelación de Siempre en Domingo. Las transmisiones del programa finalizaron el 19 de abril de 1998. La decisión en gran parte fue de Velasco, quien renunció tras ser diagnosticado. Pero la enfermedad no se detuvo con el trasplante. Las secuelas del virus seguían causando estragos, afecciones cardíacas, dolores abdominales, un desgaste general que convertía al otrora todopoderoso conductor en un anciano frágil y dependiente. El padrino, el hombre que había humillado a docenas en vivo, ahora no podía ni levantarse de la cama sin ayuda. Y entonces llegó lo más cruel. El sistema que lo había protegido durante décadas, ese mismo sistema que le había dado carta abierta para hacer lo que quisiera, comenzó a darle la espalda. Las llamadas que antes llegaban sin cesar se espaciaron hasta desaparecer. Los artistas que antes bajaban la cabeza, ahora evitaban su mirada. Los ejecutivos que antes temblaban ante su presencia, ahora hablaban de él como una reliquia del pasado. El poder, ese poder absoluto que había ejercido sin límites, se había convertido en una prisión de la que ya no podía escapar. El hombre que había construido su imperio sobre el control absoluto, ahora no controlaba nada, ni su cuerpo, ni su salud, ni siquiera el silencio que lo rodeaba. Porque el silencio, ese mismo silencio que él había usado tantas veces como arma para destruir carreras, ahora lo envolvía por completo. Era el silencio de los que se van, de los que dejan de importar, de los que el sistema descarta cuando ya no son útiles. Y entonces, en medio de ese silencio, ocurrió algo que Velasco nunca había experimentado en toda su vida: el miedo. No el miedo que él infundía en los demás, sino el miedo verdadero, el que se siente cuando te das cuenta de que no hay vuelta atrás. El miedo de saber que el poder no es eterno, que la enfermedad no negocia, que la muerte no pide permiso. El padrino, el hombre que durante 28 años había decidido quién existía y quién no, estaba a punto de descubrir que él también podía dejar de existir. Y mientras su cuerpo se consumía en esa residencia de Acapulco, lejos de los foros de televisión y de las cámaras que durante décadas habían obedecido cada uno de sus gestos, las preguntas comenzaron a atormentarlo. ¿Había valido la pena? ¿Valía la pena el poder si al final te dejaba solo? ¿Valía la pena haber destruido tantas carreras, haber humillado a tantos artistas, haber sembrado tanto miedo, si al final el miedo se convertía en tu única compañía? Raúl Velasco no tenía respuestas, solo tenía el eco de sus propias decisiones, el peso de sus propias acciones, y la certeza de que el precio que estaba pagando era mucho más alto de lo que jamás imaginó. Porque el verdadero castigo no era la enfermedad, no era la soledad, no era el olvido progresivo. El verdadero castigo era saber que, cuando todo terminara, no habría nadie que lo recordara con cariño. Solo con miedo, solo con rencor, solo con el silencio que él mismo había enseñado a la industria. Y entonces, en medio de esa oscuridad, una última ironía se cernió sobre su vida.
el hombre que había vetado a medio espectáculo mexicano, el hombre que había decidido quién merecía fama y quién debía desaparecer, el hombre que había construido su reino sobre el control absoluto, estaba a punto de enfrentarse a la única cosa que nunca pudo controlar. El silencio se rompió a las 7:15 de la mañana. No fue un grito, no fue un lamento, fue el sonido de un reloj que dejaba de marcar el tiempo para un solo hombre. El 26 de noviembre de 2006, en su residencia de Acapulco, Raúl Velasco Ramírez exhaló por última vez. La cirrosis hepática, esa condena silenciosa que había germinado desde la hepatitis C, contraída años atrás por una transfusión sanguínea, había cobrado su factura final. Alrededor de su cama, 5 hijos y una esposa, Dorle Klokov, su gran amor, la mujer alemana que permaneció a su lado durante 31 años, la familia que él había formado después de 2 matrimonios. Ellos estaban allí, en esa habitación que olía a medicinas y a despedida, viendo cómo el hombre más poderoso de la televisión mexicana se convertía en polvo. No había cámaras, no había público, no había aplausos, solo el eco de un cuerpo que ya no controlaba nada. Afuera, el mundo seguía girando. Los noticieros interrumpieron la transmisión de un partido de fútbol para dar la noticia. El presidente Vicente Fox, en una carta abierta, calificó la muerte como una pérdida irreparable, y llamó a Velasco fundador del periodismo de espectáculos. Televisa publicó un artículo diciendo que se cierra un capítulo en la historia de la televisión mexicana. Pero la historia, como los fantasmas, no se cierra con un comunicado de prensa. 4 años antes, en noviembre de 2002, Velasco había concedido una entrevista que ahora, a la luz de los hechos, suena como una profecía. Es una cuestión natural, ya que aquí estamos de paso, solo para aprender y ser mejores personas, dijo con una serenidad que no encajaba con el tirano que había sido. Cuando le preguntaron cómo creía que lo recordarían, respondió con una mezcla de esperanza y ceguera. Pienso que me recordarán con cariño. Pero no todos compartían ese cariño. En 1999, un año después de la cancelación de Siempre en Domingo, Velasco había hecho algo que ningún padrino debería hacer. Demandó a su propia familia. Presentó una demanda por despido injustificado contra Televisa, exigiendo su reincorporación o el pago de $2.100.000. La ironía era tan brutal que dolía. El hombre que durante 28 años había decidido quién merecía existir y quién no, ahora mendigaba un lugar en el sistema que él mismo había ayudado a construir. Su abogado, Gleb Stern, reveló que el nuevo presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Gallín, le había sugerido a Velasco que podía seguir trabajando en forma gratuita para la empresa. El padrino, reducido a un empleado desechable. La demanda no prosperó. Velasco se dio cuenta de que el conflicto legal no lo estaba llevando a nada, que había perdido dinero, energía y tiempo. Televisa, la misma empresa que lo había hecho intocable, ahora lo trataba como un recuerdo incómodo. Y él, que había vetado a medio espectáculo mexicano, con una sola frase, no podía hacer nada para recuperar el trono. Pero el verdadero juicio no llegó con una demanda. Llegó con los testimonios. La historiadora Úrsula Camba, del Colegio de México, lo expresó con una contundencia que resonó en las redes sociales años después de su muerte. Nunca se ha hablado suficiente de lo mala persona que fue Raúl Velasco. No era una opinión, era una constatación histórica. Camba enfatizó que era un ser horrible, porque les arruinó la carrera a un montón de artistas, con base en humillaciones, acosos y bloqueos. Julia Santibáñez, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes en la UNAM, analizó su libro autobiográfico, y señaló que nada resalta más que la intención de autosentarse en las nubes. La escritora acusaba al presentador de exagerar en las adulaciones hacia sí mismo. Tanta fanfarria en voz propia activa las suspicacias. Y luego estaban los casos concretos. Thalía, humillada con la palabra corrientota, cuando apenas tenía 17 años. Joan Sebastián, rechazado, minimizado, y años después, enfrentándolo frente a las cámaras para recordarle el desprecio. Fernando Villares, el zorro, cuya carrera se desmoronó después de que Velasco lo calificara como afectado y sofisticado en una transmisión en vivo. Cepillín, vetado, Lucha Villa, presionada, Pandora, cuestionada por su peso.
Una lista interminable de heridas que el padrino había infligido con la misma naturalidad con la que otros respiran. Y sobre todo, el rumor persistente. Ese rumor que se negaba a desaparecer. Se habló de un catálogo secreto, de favores exigidos, de puertas que solo se abrían a cambio de algo más que una canción. Una red que convertía a ciertas mujeres jóvenes en mercancía para ejecutivos y patrocinadores. Televisa lo negó, por supuesto. Muchos lo negaron. Y justamente por eso, el tema se volvió un fantasma. Porque cuando algo se niega con tanta fuerza, no desaparece. Se hunde, se pudre abajo, y en esa podredumbre, el nombre de Velasco aparecía una y otra vez como el guardián de la puerta. En sus últimos años, el padrino intentó encontrar la redención. Se volvió filosófico, espiritual. Hablaba de vibraciones cósmicas, de programas de corte emocional. Pero sabía que ya no podía regresar. Los patrocinadores no quieren saber nada de viejitos. Y a mí ya me catalogaron así, confesó. El hombre que había catalogado a medio México, ahora era catalogado por el sistema. La enfermedad avanzó sin piedad. La hepatitis C, contraída por una transfusión sanguínea en los años 80, se convirtió en cirrosis hepática. En 1998, se sometió a un trasplante de hígado que los medios locales señalaron como el golpe final que precipitó la cancelación de su programa. Pero el virus no se fue. Siguió ahí, latente, esperando. Y mientras su cuerpo se desmoronaba, también lo hacía su imperio. El 19 de abril de 1998, siempre en domingo se transmitió por última vez. No hubo despedida épica. No hubo lágrimas de cocodrilo frente a las cámaras. Solo un comunicado frío, una transición silenciosa hacia el olvido. El programa que había sido el altar de la cultura popular mexicana durante 28 años, se apagó, como se apagan las luces de un estudio cuando la grabación termina. Sin ceremonia, sin honores, sin el padrino. Y entonces el silencio. Las llamadas que antes llegaban sin cesar, se espaciaron hasta desaparecer. Los artistas que antes bajaban la cabeza, ahora evitaban su mirada. El sistema que lo había protegido durante décadas, ya no lo necesitaba. Y los sistemas como los hígados enfermos, no tienen memoria agradecida. El 26 de noviembre de 2006, Raúl Velasco murió. Tenía 73 años. Fue enterrado en el Panteón Francés de la Piedad. Los noticieros hablaron de su legado, de su importancia histórica, de su papel en la construcción del espectáculo moderno en México. Se dijeron verdades a medias, se omitieron otras. Como suele ocurrir, cuando el muerto fue demasiado grande para ser cuestionado del todo. No hubo juicio simbólico, no hubo ajuste de cuentas. Solo una despedida institucional correcta, pulcra, incómodamente incompleta. Pero el verdadero juicio, no lo dio la prensa, lo dio el tiempo. Porque hoy, casi 2 décadas después de su muerte, cuando se habla de los excesos de la televisión, de los abusos de poder, de los padrinazgos tóxicos, su nombre aparece como referencia inevitable. No como monstruo único, sino como símbolo de un sistema que normalizó la humillación como entretenimiento, y la obediencia como moneda de cambio. El problema con los hombres que concentran demasiado poder, es que rara vez entienden cuando su historia terminó. Siguen viviendo dentro de una versión de sí mismos que ya no existe. Para Raúl Velasco, el final no llegó con una confesión, ni con una disculpa pública, ni con un juicio que pusiera las cosas en su lugar. Llegó de una forma mucho más cruel. Llegó como llegan los silencios, que no se pueden controlar. El hombre que creyó que el control lo haría eterno, descubrió que el poder no es eterno. Que el poder es un préstamo que el sistema te otorga, mientras le eres útil, y que te retiras sin piedad, cuando ya no lo necesitas. Que el miedo, ese miedo que él había usado como moneda de cambio durante 3 décadas, no es una inversión que genere dividendos eternos. El miedo, como el poder, se desvanece cuando la mano que lo ejerce, ya no está. Y entonces queda la pregunta que incomoda, la que ninguna cámara puede apagar, la que ningún homenaje póstumo puede silenciar. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar hoy, para no repetirlo mañana? Porque el sistema que permitió a Raúl Velasco ejercer su poder absoluto durante 28 años, no era solo él, era Televisa, era la industria, era el público que aplaudía cada domingo sin preguntar. Era una cultura, que normalizó la humillación, como entretenimiento, y la obediencia, como moneda de cambio. Y ese sistema, aunque ha cambiado de rostro, no ha desaparecido. Hoy, cuando miramos hacia atrás, no podemos cambiar el pasado. No podemos devolver las carreras truncadas,
ni borrar la ansiedad de quienes crecieron creyendo que una frase podía arruinarlos. Pero sí podemos aprender algo. Que el poder sin límites siempre termina cobrando facturas. A veces al que lo ejerce, a veces a quienes lo rodean, casi siempre a ambos. Raúl Velasco murió sin enfrentar públicamente las sombras de su legado. Pero eso no significa que esas sombras no existan. Siguen ahí, flotando cada vez que se habla de abuso de poder en el espectáculo. Cada vez que una joven promesa se pregunta cuánto debe ceder para avanzar. Cada vez que alguien decide callar para no perder una oportunidad. Ese es el eco más persistente. Tal vez el mayor castigo no fue la enfermedad ni el olvido progresivo. Tal vez fue convertirse en símbolo de algo que hoy no se quiere repetir. Porque el mundo cambió. Las audiencias cambiaron. Y aunque los sistemas se resistan, cada vez es más difícil sostener el miedo como modelo de negocio. Esta no es una historia para cancelar el pasado. Es una historia para mirarlo de frente, para entender cómo se construyen los ídolos. Y qué precio se paga cuando nadie se atreve a cuestionarlos. Porque solo así se rompe el ciclo. Solo así el poder deja de ser intocable. Raúl Velasco creyó que el control lo haría eterno. La historia demostró lo contrario. El poder pasó, el sistema quedó expuesto, y lo único que permanece es la pregunta que incomoda. La que no se puede vetar, la que ninguna cámara puede apagar. Si esta historia te hizo reflexionar, si te hizo preguntarte cuánto poder estamos dispuestos a tolerar en nombre del entretenimiento, entonces este video ha cumplido su propósito. Porque el verdadero cambio no empieza con los que están en el poder. Empieza con nosotros, con los que miramos, con los que aplaudimos, con los que decidimos qué tipo de historias queremos contar y cuáles queremos enterrar para siempre. No dejes que esta historia se quede en un simple video. Compártela, coméntala. Cuéntanos en los comentarios qué opinas del legado de Raúl Velasco y de cómo crees que ha cambiado, o no, la industria del entretenimiento en México. Porque solo hablando, solo cuestionando, solo rompiendo el silencio, podemos asegurarnos de que el poder nunca vuelva a ser intocable. Y recuerda, la historia no es lo que pasó, la historia es lo que decidimos recordar. Suscríbete, dale like, comparte, y ayúdanos a seguir contando las historias que nadie más quiere contar. Hasta la próxima.